Ya presentamos los mazos de la gran mayoría de los protagonistas o los personajes más importantes de la primera temporada de Yu-Gi-Oh! GX, pero sé lo que están pensando. ¿Por qué estoy presentando este mazo si les dije en el video anterior que el próximo mazo que ustedes verían sería de otro profesor de la academia? Pues, para quienes no lo recuerden, uno de los profesores de la academia era un agente encubierto y de hecho era este personaje. Así es, el profesor Banner era en verdad uno de los villanos de la temporada, Abnael. ¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del Club de Duelistas. Y bueno, supongo que se están preguntando quién es Abnael de hecho. Es de hecho, un científico que intentaba encontrar la piedra filosofal, o de hecho que estaba muy interesado en los temas de la alquimia, etc. Sin embargo, su cuerpo se fue deteriorando, pudo crear otro cuerpo que serviría como un sustituto para su cuerpo original. Sin embargo, al ser una copia del cuerpo original, su cuerpo estaba decayendo, así que de hecho ya tenía poca vida por delante, pero luego se convertiría en un espíritu bueno. Así que nada más que decir con respecto a eso, pero aún así el mazo de Abnael en la serie se muestra como un mazo que involucra bastante el aspecto de remover recursos, de hacerse más fuerte con respecto a los monstruos que estén removidos del campo, o cartas en general que estén removidas del campo. Y eso se demuestra en que es un muy buen mazo, es una estrategia que era bastante molesta en ese entonces, en la época. De hecho, es una estrategia que es igual de molesta hoy en día, pero con distintos grados de éxito. Sin embargo, el mazo de Abnael es de hecho un muy buen mazo, si es que me permiten decirlo. Pero el mazo, ¿dónde está? Está aquí mismo. Muchos se preguntan, oye, pero esto es un mazo de verdad, un mazo bot, un mazo del formato del 2006, ¿qué es esto? Es el mazo de Abnael. Nada más que decir con respecto a eso, y como verán, yo creo que reconocen muchas cartas, quizás alguna carta que es meta en la actualidad, pero eso lo veremos a su debido momento. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el mazo de Abnael en su versión más realista de la primera temporada de Yu-Gi-Oh! GX. Empezamos con la que sería más o menos el boss monster del mazo, Helios quiero decir Trismegistus. Podemos invocar de forma especial esta carta desde la mano, tributando un Helios Duosmegistus, y tranquilo, ya lo veremos, en el campo. El ataque y defensa de esta carta se vuelve el número de monstruos desterrados por 300, y después que esta carta ataque, si es que el oponente controla un monstruo, esta carta puede hacer un segundo ataque inmediatamente después. Durante la fase final, si esta carta está en el cementerio porque fue destruida en batalla y enviada este turno, podemos invocarla de forma especial y gana 500 puntos. Por lo tanto, puede volver una y otra vez, y puede ser de hecho una máquina indetenible. La siguiente carta es Helios Duosmegistus, lo mismo que vimos con Trismegistus, pero que de hecho tiene el ataque y defensa por el número de monstruos desterrados por 200. Durante la fase final, si esta carta fue destruida en batalla y enviada al cementerio de este turno, de hecho, vuelve al campo pero gana 300 puntos. Y la última carta es Helios, el Sol Primordial. El ataque y defensa de esta carta se vuelve el número de monstruos desterrados por 100. Así que ya vemos que está escalando en cuanto a poder y en cuanto a ser quizás una máquina indetenible, pero aún así todo empieza por algún lugar. La siguiente carta que vemos es el Homúnculo Dorado, gana 300 puntos de ataque y defensa por cada carta tuya desterrada. Y con 1500 para empezar, es de hecho una estética que puede inflarse y casi inmediatamente con este mazo. Tenemos 3 copias de Homúnculo, el ser alquímico. Una vez por turno podemos cambiar el atributo de esta carta, pero para empezar con 1800 puntos de ataque no es nada envidiable de hecho. Ustedes se preguntarán por qué ser alquímico. De hecho, por el efecto de cambiar el atributo de esta carta, puede cambiar la materia incluso de el mismo monstruo. De eso se trata más o menos la alquimia, la transmutación de un objeto a otro. Tenemos a Sobreviviente de D. Durante la fase final, si esta carta fue desterrada mientras estaba boca arriba en el campo este turno, invocamos especial esta carta desterrada. Este efecto solamente se puede activar una vez por turno, obviamente porque es durante la fase final, pero aún así sirve para volver una y otra vez. El siguiente es Didi Assailant. Después del cálculo de daño, cuando esta carta es destruida en batalla por un monstruo del oponente, desterramos esta carta y también desterramos esa carta. Así que cuando es destruido se lleva al monstruo oponente a la zona de destierro, nada más que decir. El siguiente, Desterrador de Radiancia. Toda carta que fuera enviada al cementerio es desterrada en su lugar. Por lo tanto, algunas estrategias que requieran descartar cartas directamente al cementerio o enviar como sea, no se pueden hacer porque este está impidiendo el acceso al cementerio. Duty Warrior Lady, ya la conocemos un montón del formato GOAT. Y por último, Desterrador de la Luz, lo mismo que el de la Radiancia. Literalmente tienen el mismo efecto. Son todos los monstruos 21, pasemos a las magias. Tenemos Fin del Caos, solamente puedes activar esta carta si es que 7 o más cartas que tú controles estén removidas. Destruye todos los monstruos en el campo. El aspecto del caos requiere materiales removidos o que estén por removerse, como sea. El concepto de el caos dentro del juego, o por lo menos en las tempranas etapas del juego. 2 copias de Nobleman of Crossout, ya la conocemos también del formato GOAT. Codicia del Caos, solamente podemos activar esta carta si es que tenemos 4 o más cartas removidas en el juego.
Y también no tengas cartas en tu cementerio. Roba 2 cartas desde el mazo. Carta más o menos difícil de lograr resolver, pero algo se podrá hacer en el torneo. Tifón Espacio Místico, staple de la época. Entierro Prematuro, staple de la época. Chivo Expiatorio, staple de la época. Soul Release, carta que está viendo juego hoy en día y con razón, y busco 3 copias por cierto. Seleccionamos hasta 5 cartas en cualquiera de los cementerios y las desterramos. Por lo tanto sirve para vaciar el cementerio de ambos jugadores, o solamente el tuyo como sea, o solamente del oponente, así que una muy buena carta de hecho. Repito, busco a 3 copias. Una Espadas de Luz Reveladora, staple de la época del formato GOAT, o quizá un poco después, pero bueno, staple de la época. Y por último las 3 magias rápidas, Gran Convergencia. Si controlamos Macrocosmos, tranquilos, ya la veremos. Si controlamos Macrocosmos, inflige 300 puntos de daño al oponente, y si lo haces destruye todos los monstruos en el campo. Así que de hecho, si es que el oponente tiene un campo lleno, perfecto, va a perder todo ese campo sin ninguna opción de responder a eso. Todas las magias, 13 magias, buen número, y pasemos a las trampas. En este caso 3 copias de Macrocosmos, ya la conocemos un montón debido a, bueno, el impacto que ha tenido en el juego últimamente, pero para quienes no conozcan esta trampa, se las presento. Mientras esta carta esté activada, podemos invocar de forma especial Helios, el Sol Primordial, desde la mano o el mazo. Y mientras esta carta esté boca arriba en el campo, cualquier carta que fuera a ser enviada al cementerio es desterrada en su lugar. Como ven, el segundo efecto es el que la gran mayoría de jugadores está intentando resolver, pero tiene gran consistencia con este mazo además. Y a 3 copias es una cantidad sensata. La siguiente carta es Siglo de Alquimia, porque más o menos alquimia. El ataque original de todos los monstruos boca arriba que tú controles se vuelve 0 hasta la fase final. Pero ahora, ¿cuál es la utilidad de eso? Pues la siguiente: cada vez que un monstruo cuyo ataque original se redujo a 0 por este efecto y es destruido en batalla y enviado al cementerio, cada vez que eso ocurra, tú robas una carta, así que sirve más o menos para acelerar recursos desde el mazo a la mano. Por último, Llamada de los Condenados, todos la conocemos. Y la última carta, Corte de Karma. Descartamos una carta, seleccionamos un monstruo boca arriba que controle el oponente y lo desterramos. Y luego desterramos todas las cartas con el mismo nombre de ese monstruo en el cementerio del oponente. Como ya les dije, el gran aspecto de este mazo es remover cartas. Hay cartas que son exclusivas del anime que estaban en este mazo, pero como ya saben, Dueling Book no las tiene en sus archivos, así que tendré que omitirlas por esta ocasión. Pero bueno, eran cartas que tienen más o menos que ver con los efectos específicos del anime de la mayoría de estas cartas. Pero con eso llegamos al final del profile de Amnael en su versión más realista de la primera temporada de Yu-Gi-Oh! GX. ¿Qué les pareció? Dejen en los comentarios qué les parece. Y por último, este es el penúltimo profile de la primera temporada que se subirá. Supongo que ya algunos pueden adivinar cuál va a ser el último, pero dejaré que eso sea una sorpresa y tratar de que no se spoileen en los comentarios. Así que eso, gente, de nuevo, muchas gracias por haber visto. Nos vemos en el siguiente profile, que será el último de la primera temporada. Y posterior a eso tendremos el torneo, así que espero que lo disfruten. Así que eso, gente, muchas gracias por haber visto y nos vemos en la próxima.